Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Antonio Foche del Centro de Entrenamiento Entrénate en Jaén y vengo a dos cosas. Una de ellas, hacer una propuesta práctica de entrenamiento de core y con una progresión pequeña, ¿vale? Y dos, a hablaros del core, saber cómo funciona. Eso es lo principal que quiero que sepáis. Imaginaros un muelle del tamaño de una persona. Si el muelle, el alambre por el que está compuesto es demasiado fino, si yo lo empujo en la parte de arriba, aunque esté enganchado al suelo, lo más probable es que vaya tambaleándose y tarde mucho en estabilizarse. Se haya desestabilizado muy rápido y tarde mucho en estabilizarse. Imaginaros ese mismo muelle con un alambre muy grueso. Si yo lo empujo, lo más probable es que me cueste mucho más trabajo desestabilizarlo y además tome la línea central mucho más rápido. Pues así funciona el core. El core funciona como un muelle, como si estuviese un muelle. Si nosotros sabemos los movimientos en los que suele trabajar en el deporte, en el día a día de un deportista, el core, podremos hacer una propuesta como vamos a hacer ahora de entrenamiento de core. Sabemos tres ejes en los que trabaja el core. Uno de ellos es la antiextensión, es decir, evita la extensión en exceso. Entonces, ya sabemos o podemos decir que el core no trabaja en dinámico, en movimiento, sino que trabaja evitando el movimiento o decelerándolo. Y os explico. Uno de ellos hemos dicho es antiextensión, el otro antirrotación. ¿Antirrotación por qué? Porque evita que se rote el tronco, es decir, si tú me empujas aquí, mi core evita que se produzca la rotación entera. Y por ejemplo, deceleración del movimiento, como os decía antes, que algunos de vosotros y de vosotras habréis quedado. ¿Y eso qué significa? Un revés de tenis, si yo el golpeo termina aquí y mi core no es suficientemente fuerte, lo más probable es que el tronco quisiese seguir rotando y si el core no es fuerte, seguiría rotando y mayor probabilidad probablemente de una lesión. Bien, pues en eso me refiero cuando hablo de antirrotación. Y por último, y no menos importante, es antiflexión lateral. Es decir, este movimiento también evita que se produzca. Imaginaos que yo soy ese muelle y me empujan de aquí hacia acá. Si yo tengo un core fuerte, lo más probable es que no haya apenas movimiento y ya esté bloqueando el movimiento para que no se produzca. ¿Cuál es mi propuesta práctica para estos tres ejes que hemos hablado? Antiflexión lateral, una plancha lateral. ¿Cuál sería una progresión de plancha lateral? Rodilla apoyada en el suelo, como veis en el vídeo, y elevación de la pierna. ¿Cuál sería una propuesta práctica ese? Una plancha lateral con remo, con un remo con una goma. Entonces hemos visto una progresión donde hemos ido dificultando el ejercicio. Porque la mayoría de la gente suele decir, bueno, el trabajo de core lo que hago es aumentar el tiempo de core. Es decir, si antes hacía 10 segundos de plancha, ahora voy a hacer 20, luego 30, luego 50, luego 1 minuto y medio. Pero ¿qué pasa? Que algunas investigaciones ya nos dicen que a partir de 30 segundos el core ya no es interesante trabajarlo. Más vale hacer 10 series de 6 series de 10 segundos que hacer una serie de 60. Porque hay una serie de problemas que se atribuyen a un trabajo muy isométrico, muy largo y no queremos que se dé en este caso. Por tanto, vamos a intentar evitar series excesivamente largas. Más allá de 30 segundos no se recomienda, ¿vale? Eso por ahí. Luego, vamos a ir al siguiente punto, a la antirrotación. ¿Cómo podría hacer yo ejercicios de antirrotación interesantes para mi core? Por ejemplo, con una goma elástica, producir este movimiento con un press pull-off que se llama, que es una goma elástica, tracciona para intentar hacerme rotar, pero mi tronco no rota porque mi core está activo, ¿vale? Otra propuesta práctica sería intentar elevar y bajar siempre con una extensión continua de los brazos la goma, ¿vale? Para que la goma siga en tensión continua, elevo el bajo brazo y entonces mi core está trabajando en dinámico de brazos, pero en estático, que es lo que al final funciona de core. Y una tercera propuesta sería un core estático, un press pull-off, como se denomina, estático adelante y elevando una pierna y otra, como veis ahí en el vídeo, ¿vale? Esa es otra de las propuestas para antirrotación. Y por último, la antiextensión. El primer ejercicio que podríamos poner es la clásica plancha. El segundo ejercicio que podríamos poner es la plancha eliminando el apoyo de pies y la tercera propuesta es la plancha eliminando apoyo de mano derecha junto con pierna izquierda e ir cambiando. Entonces, quiero decir una cosa, no más tiempo es mejor.
Entonces diréis, ¿cuál es la forma de progresar? Pues precisamente como hemos hecho, dificultando el ejercicio. Es decir, si nosotros somos estables en una plancha 10 segundos, una manera de progresar es probablemente aumentar segundos, 15 segundos, aumentar segundos, 20 segundos. Y a partir de ahí, hasta los 30 ya sería casi llegar al límite, podríamos intentar decir, bueno, pues ahora que soy estable 20 segundos en plancha, voy a intentar ser estable 10 segundos en una plancha sin apoyo de la pierna, de una de ellas. Y entonces producir esa dificultad aumenta la progresión. Y eso es interesante que lo conozcáis. Luego comentaros ya una última cosa, y es que el trabajo de abdomen se relaciona con menos probabilidad de lesión. Es decir, un corredor tiene menos probabilidad de lesión en su tren inferior, en su pierna, si trabaja abdomen que si no lo trabaja. Es decir, hay algunas lesiones que se relacionan con la falta de fuerza abdominal, por tanto es interesante trabajarlo, muy interesante porque las últimas investigaciones ya nos lo dicen. Por tanto hemos dicho que el core trabaja como transmisor de la fuerza, ¿vale? También como estabilizador y transmisor de fuerza, porque un deportista, por ejemplo, un lanzador de peso, si quiere lanzar el objeto lo más lejano posible, sus piernas tienen que ser fuertes. ¿Para qué? Para generar fuerza de extensión. ¿Por dónde va a pasar toda esa fuerza? Por la zona núcleo, por el core. ¿Y hacia dónde va a ir? Hacia los miembros superiores. ¿Para qué? Para extender. Si su zona núcleo es más potente, probablemente sea más estable, uno, evita lesiones, y dos, ejerce más rendimiento en su deporte. Por tanto, es muy interesante. Evita lesiones, mejora rendimiento, core sí o sí, ¿vale? Y por último, deciros que el core, que es una de las cosas que quizás menos me interesen hablar, pero también muchos de vosotros os interese, el core, trabajarlo más no significa perder más grasa abdominal. Eso es un falso mito, que ya muchas investigaciones lo han tirado por tierra, porque han explicado que el trabajo de fuerza en un grupo muscular concreto, imaginaos el bíceps, no aumenta la oxidación de grasa localizada en esa zona. Entonces, pues más bíceps no me va a hacer perder más grasa del bíceps, sino que me va a hacer mejorar mi fuerza en el bíceps. Pues más core no me va a hacer perder más grasa en el core, sino que nos va a hacer mejorar mi fuerza en el core. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Seguidnos en nuestra página web y seguiremos subiendo muchos vídeos de este estilo. Y nada, nos vemos pronto. Muchas gracias.